3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con David Sobrino, licenciado en Psicología, con máster en Neuromarketing, un referente en muchos campos, también un artista como él se denomina, y es que David es una persona que se salió del mundo de la música para ayudar a lo que él denomina otros artistas. Así es. Y me gustaría que para las personas que no te conozcan, te hicieras una breve presentación y una vez más agradecerte la oportunidad de estar aquí en tu casa, que por cierto es preciosa, y la oportunidad de tenerte en Emotion Me. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Bienvenido a mi casa y bueno, la verdad es una oportunidad trabajar con otro artista como tú y por eso estás aquí. Y es lo que tú comentabas, ¿no? Hace ya unos años tomé la decisión de salirme, sin salirse en realidad, del mundo de la música, del artisteo, para trabajar con otros emprendedores que guardan esa esencia dentro de sí, ese talento, esa pasión, que al final, bajo los mismos constructos psicológicos y antropológicos, pueden lograr que tú como emprendedor con talento o persona apasionada puedas vivir o poder disfrutar de tu talento en todos los ámbitos de tu vida, personal, profesional, en todos los ámbitos. Y después de prácticamente 20 años ya en el mundo de la música, del arte, yo iba para artista, yo iba a hacer bellas artes, o eso me decían que yo era como el artista de mi familia. Y después de repetir 3 veces curso, otro año más para preparar el examen en bellas artes, que también lo suspendí, dije, joder, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Y me empecé a meter mucho a leer, a estudiar un poco psicología. Profundizó mucho en la narrativa rusa, en Tolstoy, Dostoyevsky, filosofía, y empecé a entenderme un poquito mejor y tomé la decisión de, pues bueno, de acompañar un poco el camino que me habían forjado en mi familia de licenciarme, estudiar, tener un título, un futuro, y al final, para no defraudarles a ellos ni a mí mismo, como yo habéis educado, pues me licencié en psicología. También lo hice en 6 años, no en 5. Con lo cual ya llevaba una losa en la mochila de tiempo, ¿no? De años, que estábamos hablando anteriormente, de lo importante que es el tiempo, sobre todo el concepto de cada uno del tiempo. Y cuando terminé la carrera, bueno, estuve 3 años trabajando dentro de lo que es la Escuela de Relaciones Laborales, en proyectos de acoso laboral, aspectos más clínicos, también de selección de personal, de recursos humanos, de formación, procesos formativos. Como estábamos un poco anclados a la Universidad Complutense, pues bueno, al final empezaron a recortar un montón de presupuestos y llegó el momento de tomar la decisión de mi vida más importante hasta ese momento, que era la de seguir intentando trabajar en lo que yo me había forjado a nivel educativo, que era como psicólogo, o bien dedicarme por entero al mundo artístico. En este caso ya estaba trabajando prácticamente como representante musical, como manager, después de haber sido músico, bueno, de haber sido guitarrista, subirme a los escenarios, crear mis grupos, viajar. Y en ese momento tomé la decisión de que ya me tenía que decidir, me tenía que arriesgar a intentar vivir de mi pasión por entero, aunque obviamente la psicología la traspasé a toda esa parte, pero no el estar sentado en una oficina o tener que estar al mando de una empresa, una agencia, un jefe, sino realmente tomar mis propias decisiones y que mis jefes en ese caso fueran mis propios clientes o mis alumnos. Y tomé la decisión de trabajar por entero en el mundo de la música y a partir de ahí, pues bueno, con más capacidad, más tiempo en ese caso, tuve la fortuna de viajar alrededor del mundo con los artistas que yo representaba y pude palpar diferentes culturas, cómo pensaban las personas dentro del ámbito más artístico, y me di cuenta que muchas veces todos los que hemos pasado por esa parte educativa, que nos han hecho estudiar unas normas para ser unos obreros, ¿no? Por así decirlo, muchas veces nos hemos amparado en aspectos muy relacionados con el arte, como puede ser la lectura, la literatura, el cine, la música, o el propio emprendimiento también, para poder disfrutar, ¿no?, de ese talento, de esa vocación que tenemos prácticamente en los genes y disfrutar del día a día, ¿no? Entonces yo creo que la felicidad, pese a ser un estado constante y pleno, depende también mucho de nuestra motivación diaria y nuestra voluntad para querer llevar a cabo aquello que está en nosotros cada día. Y de la manera que nos han forjado, pues a nivel educativo especialmente, pues nos han hecho dispersarnos e ir por otro camino ya marcado y no dejarnos en un bosque y dejar disfrutar y cada uno pues coma las setas o mire los pajaritos.
Entonces, el mero hecho de sentirnos como seres libres, anclados a esas cadenas educativas o laborales, pues a medida que se ha insertado en la sociedad la parte tecnológica y el acceso a más información, más variables, más bits, mucha gente ha empezado a despertar. Entonces, tal y como decíamos anteriormente, que hemos estado hablando de Raymond Sensoy, bueno, muchas personas, personalidades que han visto todas estas corrientes que han pasado desde hace unos años, por así decirlo, desde la parte más de la revolución industrial, el sistema educativo, profesional de cadena de construcción, al hecho de la implantación de Internet y las nuevas tecnologías, el acceso a información, que ha sido la era de la información y del conocimiento. Hemos pasado una era de un despertar a la era de la consciencia, en el que la gente ha empezado a despertar. Se está acusando por aquí que están de obras, aquí me parece, los vecinos. Estamos pasando por una era de la consciencia, del despertar, y nos estamos metiendo, por así decirlo, en un terreno en el que la gente va a empezar a valorarse más a sí mismo. Va a empezar a entender que el autoconcepto de uno al final es la mejor herramienta o el mejor arma, por así decirlo, para poder inspirar a otros, dejar huella, sembrar, dejar un legado y poder despertar a esas otras personas que están en esa fase anterior, en esa época de despertar. Y estamos en esa fase y creo que personalidades como tú, personas exitosas, que considero yo que son personas que ya han despertado y que están intentando buscar, lo están haciendo, esos medios para llegar a cada vez a más gente, para que también sigan persiguiendo ese sueño, porque lo bonito de los sueños es que nunca se consigan, ¿no? Sino que siempre se persigan. Pues personas como tú yo creo que son muy necesarias en esta época, en esta generación, para que las personas pues se sientan realmente libres, no tan esclavas, y además puedan sentir que la felicidad tiene mucho que ver con la intención, con la voluntad de cada día, por la toma de decisiones y el hacer lo que realmente nos apasiona desde cómo somos y desde lo que hacemos cada día. Has dejado un montón de píldoras, has hablado desde los cambios de era, has hablado de lo que es el autoconcepto, has hablado de lo que es la felicidad, que no es conseguir algo sino perseguirlo. Y me gustaría que pudieras hacer como un breve resumen o incluso que explicaras tu visión de cómo ha cambiado el mercado desde hace 20-30 años, con la aparición de Internet, etcétera, hasta lo que tenemos hoy en función a lo que es el sistema al que accedemos de cara a trabajar, ¿no? O sea, lo que es los estudios de cara a prepararnos para un trabajo y lo que hay ahora, ¿no? ¿Cómo va eso? Mira, yo si te lo pudiera resumir en una palabra sería elección. Yo creo que las personas ahora tenemos la capacidad de elegir aquello que realmente va con nuestro ser, lo que nos motiva. Y te estoy hablando en relaciones personales, en pareja, en trabajos, en estudios, en amistades, en aplicaciones, en herramientas, en cursos, en mentores, en todo lo que tú quieras elegir. Hoy por hoy tenemos la capacidad de poder seleccionar aquello que se amolda más a lo que queremos hacer o lo que nos apasiona, ese para qué. Y ahí empieza a entrar en juego la gran pregunta de cuál es mi para qué, cuál es mi propósito. Bueno. Entonces, ahora estamos en una fase en la que el modelo, luego hablaremos de esto si quieres, de la parte de los mentores, los coaches, los gurús, los serpas, los guías, sí que se van a poner muy en auge, ¿no? De moda, por así decirlo, porque la gente se está haciendo esa pregunta. Joder, tengo la capacidad de elegir, ahora sí, me acaban de demostrar, el mundo me está demostrando que puedo elegir lo que quiero, pero joder, ¿qué es lo que tengo que complementar? Porque mucha gente empieza a comprar cursos, la infoxicación, ¿no? Empieza a hacer un montón de cosas y lo elige libremente, y a vivir experiencias, a conectar con un montón de gentes, y está muy bien porque te hace descubrirte a ti, descubrir el mundo. Pero lo hace sin una finalidad realmente clara, sin un propósito, y muchas veces se sienten vacíos de tantas cosas que están haciendo. Y yo, por experiencia propia, en el momento que tienes claro realmente cuál es ese talento que tienes, que muchas veces proviene incluso de tu propia mierda, de tu propia basura, de aquello que te han intentado machacar desde que eras pequeño o pequeña, diciéndote que, oye, estás obsesionada con esa, que pares ya de esto, que te pongas a hacer lo otro, nos han ido sesgando precisamente en aquello que nos hacía realmente especiales. Esa energía nos la han ido tapando. Entonces, el hecho de quitarnos todas esas piedras, esos obstáculos, y dejar fluir esa energía, esa chispa que todos tenemos, que eso es evidencia pura que todos somos energía, que es así,
el hecho de poder entender de dónde proviene esa energía y cómo poder utilizarla es lo que realmente te hace entender que sirvas un café en el Starbucks, utilices una herramienta de marketing o hagas una receta, al final si tú lo haces desde tu propia esencia y siempre fluyendo con tu energía, lo vas a hacer bien, vas a estar feliz con lo que haces y además vas a atraer a un montón de personas que te están viendo servir un café de una manera muy especial, siendo tú, y ahí no influye la competencia, porque joder, es una persona única con una genética pura y es como, wow, me encanta cómo sirve esta persona el café o cómo esta persona dicta las clases o cómo esta persona pinta un cuadro. Y ahí yo creo que reside la verdadera esencia. Lo que pasa es que mucha gente se pregunta dónde está, ¿no? ¿En qué gen está la esencia? ¿Cómo puedo encontrar qué preguntas me tengo que hacer? Porque las herramientas ya las tengo gratis en internet. Solo tengo que buscar en YouTube o en Google y está todo, pero ¿lo necesito? ¿Puedo invertir mi tiempo en eso o siento que voy a perder el tiempo intentando buscar mi propósito a través de las herramientas? Entonces ahí entra mucho en juego el papel que te digo de personas que ya hayan despertado, que hayan descubierto esa faceta y que puedan intuir o puedan dar esas otras herramientas no palpables, más inconscientes, para que otras personas descubran dónde reside esa energía, en qué consiste esa energía y que puedan utilizar cualquier tipo de materiales para poder llevar a cualquier lado esa fibra óptica, ¿no? Para poder tirarla y que pueda conectar con un montón de personas y consigo mismo. Está muy bien que digas esto de esta manera porque hay personas que todavía no entienden el concepto de que somos energía, ¿no? Y lo pueden ver como algo hippie, que por un lado pueden tener razón, sí. Pero hay un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que ya es bastante antiguo porque tiene ya una centena, que se dice pronto, que es Napoleon Hill, y desarrollaba en uno de sus libros que por qué a las personas les es fácil entender que sin cables esté la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, pero que de determinada manera no recibamos las señales cuando hay una barrera o cuando hay una señal que la inhibe, y no seamos capaces de entender que el ser humano también es una antena que emite señales y que capta señales, y de hecho eso lo desarrolló en el 96 Ricolati en su equipo de la Universidad de Italia, sí. de neuronas espejo, sí. que desarrolla un poquito lo que estás mencionando. No lo llaman energía, pero sí que lo llaman como neuronas espejo, y de cara a transmitir emociones, a transmitir lo que tienes dentro. Y me gustaría que dieras un poco la visión que tiene un psicólogo, que es una persona que se dedica a ayudar personas desde este punto de vista. Pues mira, yo te diría más desde el aprendizaje vicario de que cada día observamos el aura, ¿no? La energía de otra persona, y aunque no le digamos que sea el aura, el alma o la energía, sí que aprendemos de las personas. Muchas veces como más aprendemos es a través de la observación, de la escucha activa y no tanto de la enseñanza y del que nos digan o nos dé la herramienta. Es decir, ni siquiera que nos enseñen a pescar. Dicen que lo importante no es darte el pez, sino que te enseñen a pescar. Yo te diría que ni siquiera que te enseñen a pescar, sino que tú seas consciente por ti mismo de que existen metodologías para poder alimentarte con pescado y pescando. Pero que tú llegues a esa propia conclusión. Entonces, a la hora de... Yo cuando mentorizo a la gente, lo que intento es que ellos mismos tengan las propias ideas y que ellos mismos construyan su propio camino. Obviamente un camino por el que yo ya he podido pasar, o al menos lo conozco, pero que lleguen a sus propias conclusiones, porque si no les estoy imponiendo yo en qué río tienen que pescar y qué es lo que tienen que pescar. Y el tema de las energías, yo recuerdo cuando estaba en la carrera que nos hicieron un experimento que nunca llegué a saber la conclusión final y el resultado, y siempre se me quedó, y algún día yo creo que tengo que descubrirlo. Nos pusieron en una sala sin ruido, o sea, sin muchas variables extrañas, muy controladas, y nos sentaban de espaldas a una pecera, una cristalera por la que pasaba gente que nos tenía que mirar o tenía que ejercer una serie de pensamientos hacia nosotros, que estábamos sentados de espalda a unos 10 metros por delante de ellos, tras una cristalera, y con esa serie de pensamientos nosotros teníamos dos botones, a izquierda y derecha, teníamos que pulsar el botón verde si notábamos esa energía, o el botón rojo si al cabo de esos segundos no notábamos nada. Qué bueno. Y yo recuerdo, obviamente, que vas ya sesgado al experimento porque básicamente inicialmente te están dando las pautas y ya te están sugestionando. Sí. Pero sí recuerdo claramente, nunca se me olvidará ese experimento, que sentía claramente cuando las personas estaban mirándome por la espalda, y muchas veces la gente habla de esto, ¿no? Que va por una calle y siente como que le están mirando y se gira y le estaban mirando. Pues esto era un experimento para intentar demostrar científicamente este hecho
como este sexto sentido que habla, que a lo mejor es un séptimo, un octavo, no sabemos, hay muchísimos sentidos, considero yo. Uh-huh. Y ese experimento nunca llegué a saber el resultado final, pero al vivirlo, al sentirlo de esa manera y al poner toda mi atención en eso de manera consciente, todavía sentí más la energía. Y creo que llevado al terreno de las conexiones humanas o el ámbito más profesional, el hecho de ser consciente de que existe la energía y que pongas el foco en ese tipo de energías a la hora de hablar con personas, como estoy hablando yo contigo, si soy consciente y yo te escucho de manera activa, persuasiva, te analizo, me analizo a mí mismo a medida que te estoy analizando, porque esto es un constante. Uh-huh. Eso te hace realmente potente, porque estás transmitiendo tu propia energía, tu propio calor, tu propio alma, como lo quieras decir, a la otra persona, y yo ni siquiera no sé ni de lo que te estoy hablando. Estoy aquí, estamos grabando un audio en mi casa, con estos elementos técnicos, y realmente eso ni le importa a la audiencia ni te importa a ti. Le importa la energía, ¿no? Esas partículas, lo que sea esa luz, totalmente, que se transmite, y es lo que engancha a las personas. Es lo que engancha. Y eso a mí me liberó de una carga bestial cuando entendí que yo, cuando tengo que vender un producto o cuando tengo que enamorar a una persona o dar un consejo a alguien, tan solo tengo que saber ser consciente y utilizar mi energía. Y que me da igual que yo venda una receta, que venda un yogur, que venda un curso. Si lo hago siempre desde esa energía y desde donde lo hago, siempre va a funcionar. bueno. Y eso te libera muchísimo de tener que estudiar una carrera, terminar un curso o leer tu libro al completo. Yo consumo un montón de libros, pero creo que no me termino ninguno, porque tengo la capacidad de analizar aquello que se adhiere a mi energía y lo que realmente estoy buscando de manera consciente. Entonces, cuando tú empiezas a leer de esa manera, estás leyendo de manera activa, estás escuchando, estás leyendo activamente, y cuando lo haces con intencionalidad de buscar algo que se adhiera a tu energía todavía se va expandiendo más. No vas buscando otras soluciones a las que agarrarte, otras lianas, sino que sabes perfectamente que tu liana es esa y que en esta época de tu vida esa es tu liana y que vas atrayendo o vas buscando sin soltar tu propia liana pues otras telas, otras hojas para que esa liana todavía sea más fuerte y toda la gente quiera subirse también a esa liana. Entonces, el hecho de entender y ser consciente de las energías me parece una de las claves del éxito, por así decirlo, en la generación que estamos viviendo, que es el despertar consciente y el asimilar que nosotros podemos ser ejemplo para otras personas de manera individual con nuestra propia esencia sin tener que copiar a otros, sino simplemente adherir a esos conocimientos, modelarlos, pero todavía para hacernos mucho más expansivos. Qué buenísimo. David, te he escuchado varias veces hablar de tribus y es un concepto que también he escuchado hablar a John Gallardo, a Seth Godin, Sí. y me gustaría que, desde tu visión, explicaras qué significa eso de las tribus. Mira, ahora que aludes a Seth Godin, que bueno, ya comentaba esto de las tribus, del poder de tener 1000 personas fieles, más que 1.000.000, ¿no?, de desconocidos, yo lo quiero llevar un poco más allá y no se trata tanto de la cantidad. Sí que es cierto que la exclusividad te permite dedicar más tiempo y más espacio y más energía a cada uno de ellos y por tanto generar unas relaciones más intensas de confianza, pero si tú no tienes claro el concepto de movimiento, de causa que pueda mover esa tribu, aunque tengas muy pocas personas muy exclusivas a las que tú puedas tratar y conectar, si detrás de todo eso no hay un fin común, un propósito en un ente inteligente, al final se va a quedar en la nada. Entonces, ni siquiera se trata, obviamente no se trata de tener mucha gente conectada, sino de la gente adecuada. De que tú sepas quiénes son esas personas y ellos sepan quién eres tú. Pero que al final el propósito del que estamos hablando en este episodio, ese para qué, ese hacia dónde vamos, que es una de las grandes preguntas del ser humano, si tú sabes hacerles entender que todos vamos hacia el mismo camino, que todos tenemos una finalidad común, que todos queremos, que nos hace bien a todos, si tú pones foco en eso y no tanto en el número de personas o en la propia energía de conectar, sino en algo más grande que nosotros mismos, la gente como animal social que nos hemos ido construyendo todavía va a tener más motivación y eso va a apalancar a sí mismo al trabajo diario de cada uno. Entonces, más allá de la tribu, a mí me gusta más el concepto de causa o de movimiento, que hace que las tribus perduren o se movilicen más que el hecho de tener un número de X de personas. Y creo que si hacemos alusión a grandes tribus,
Realmente las grandes tribus que hoy conocemos siempre han trabajado en base a una causa, en base a un movimiento, que es mucho más grande que ellos mismos, que el propio líder de esa secta, de esa tribu, es un movimiento más grande que ellos mismos. Si todos son capaces de entenderlo y manejarlo, es mucho más potente de lo que te decía anteriormente, es como el concepto del agua, ¿no? Entonces tú puedes ser el oxígeno, los demás pueden ser pues hidrógenos, pero el hecho de juntarlos y crear el agua, el hecho de que el agua fluye es mucho más potente, ¿sabes? Y si hay agua, imagínate la gente que puede pescar. Qué curioso. O sea, hablas de que es mucho más potente el concepto del propósito que nos mueve en lugar de el directamente esa afinidad, porque a lo mejor alguien te atrae o Claro. que puede ser, que puede ser más allá de corto plazo, ¿no? Como... Sí, así es. Sí, porque al final, si lo asemejas solo a la conexión entre personas, si no hay un factor latente más potente, como puede ser, por ejemplo, el amor, pues tú, por ejemplo, tú generas una tribu, pues tú has conocido a tus amigos, o a tu pareja, o a tu familia, y eso es una tribu. Muy pocas personas, pero el hecho de no estar conectados con ellos todos los días no hace que esa tribu no exista. Sigue existiendo en tu cabeza y en tus vivencias. Es una gran tribu que siempre perdura. ¿Por qué? Porque se forjó bajo el juego, bajo la lealtad, bajo la integridad, bajo el amor. Entonces, a medida que se va nutriendo la tribu de ese propósito constantemente, perdura mucho más esa tribu. Con lo cual, si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, trabajas con personas, con clientes, con alumnos, con más clientes que te puedan llevar a algún sitio, no te centres tanto en la herramienta y en la conexión diaria, sino en el propósito latente, antropológico, que siempre va a perdurar. Porque ahora está de moda pues tener seguidores en Instagram o en YouTube. Pero si todo el mundo entiende que está ahí por una causa más antropológica, a lo mejor cierran Instagram y nos vamos a Facebook o nos vamos a TikTok o nos vamos a tomar un café. Pero vamos a seguir siendo una tribu muy potente porque estamos anclados bajo un constructo antropológico mucho más potente que el mero hecho de la herramienta. Es como, por ejemplo, lo que a unas personas les mueve, que son los ideales, ¿no? A lo mejor personas que se mueven porque se sienten, imagínate, islamistas, ¿no? Y Sí. personas que, pese a que no tengan esa red social, sienten esa afinidad hacia ti porque tú también defiendes ese propósito, esa causa. Que puede ser islamista, que puede ser budista o católico, o lo que sea, ¿no? O sea, es como un objetivo de vida, ¿no? Sí. En plan, que sabes que es más grande que tú. Sí. Y no lo haces porque no sigues a esa persona porque sea tu obispo o porque sea... Claro. Sino porque realmente defiende algo que sabes que es puro, que va contigo, ¿no? Ahí está. Las grandes religiones que se han mantenido ni siquiera es porque estén hablando de un tipo de Dios, sino porque han entendido y han sabido comunicar a sus audiencias el sustento antropológico animal o humano, que es la creencia o el miedo o la fe. La fe es mucho más grande que el propio Dios, que la propia Biblia. Eso es un juguete, es una herramienta. Eso es Instagram, por así decirlo, con todo el respeto. Sí, lo has explicado bien. ¿Sabes? Entonces, a medida que tú quieres forjar una marca personal o dejar huella o crear una tribu, pues no te tienes que enfocar en tu página web o en lo que llevas puesto de camiseta o en el infoproducto que estás vendiendo, sino en el concepto antropológico, que es lo que tú quieres promover, que va contigo. Que al final son conceptos que existen de siempre. O sea, creer en lo que haces. Pueden ser creencias, puede ser lealtad, puede ser integridad, puede ser ambición, puede ser el concepto de poder, puede ser el miedo, el amor. Son conceptos tan potentes que bien entendidos y bien conectados hacen perdurar mucho más la tribu. David, desde el punto de vista de mentor, de psicología o de persona, ¿cuánto de importante son las emociones? Pues mira, ahora que estamos hablando de las emociones, considero que bien llevado como el modelo de Yin Yang, para que la gente nos pueda entender, yo considero que las emociones es un sistema siempre abierto de un montón de aspectos, que tiene tanto partes más negativas, si entendemos desde nuestro punto cultural lo que es negativo, y partes positivas, pues por ejemplo el miedo, que siempre lo hemos visto como algo más negativo, o la alegría, y lo hemos visto como algo más positivo. Pero son dos de las muchas emociones que existen realmente potentes, que son los que están ahí, latentes, que construyen tribus y generan conexiones y crecimiento. A mí me gusta mucho utilizar la palabra tomará, porque para mí es un concepto súper básico que al final perdura, que es un reduccionismo que perdura,
tomará esa palabra de que alguien tome tu esencia o puedas comunicarlo basada en la tristeza, en el orgullo, en el miedo, la alegría, en la rabia y el amor. Tristeza, orgullo, miedo, rabia, alegría y amor. Esas 6 emociones, que incluso puede haber como 3 positivas y 3 más negativas, ¿no? Sí. Tristeza, la rabia, el miedo, ¿no? Y luego tener el orgullo, la alegría y el amor. Si sabes utilizar, entender y ser consciente de cada una de estas emociones y cómo juegan entre sí, y cómo comunicarlas y cómo ponerlas en práctica con otras personas, creo que al final tiene mucho más poder que algo mucho más racional, una herramienta. Sí que es importante las herramientas porque hemos sido educados bajo un patrón muy educativo de herramientas. Entonces no podemos olvidarnos de eso a nivel justificativo. Pero a nivel de conexión, a nivel de constancia, de perdurabilidad, creo que las emociones juegan un papel fundamental y más hoy, porque cada vez estamos volviendo a ser seres más emocionales. Somos igualmente seres emocionales, pero por el mero hecho de crecer y tener más acceso a la información, el ser humano está buscando herramientas que le permitan acelerar los procesos y herramientas tecnológicas que le permitan conectar a cualquier parte del mundo lo antes posible. Y todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, fíjate cómo está haciendo el ser humano todo lo posible para que esa inteligencia artificial tenga cuantas más emociones mejor, que se acerque lo máximo al ser humano, cuando es el propio ser humano el que crea una inteligencia artificial muy humana. Es una paradoja, ¿no? Sí, de hecho es curioso que lo menciones porque un autodenominado gurú como Tony Robbins está gastando millones de dólares en crear tecnología para replicarse a él mismo y dar esos consejos o esos digamos esa guía a otras personas de una manera low cost, y lo está haciendo a través de darle emoción, ¿no? Como hace él siempre. Y digo, esto es una locura, ¿no? O sea, se está dando cuenta de cómo funciona el ser humano y lo está aplicando hasta para los cyborgs. O sea, que ya no está, un cyborg ya no está diciendo de que te va a dar información, te va a poner música, sino que te va a intentar transmitir emociones. O sea, a mí se me va la olla cuando escucho estas cosas. Es una paradoja bestial, porque fíjate, la energía y el foco que adquiere este patrón de que Tony Robbins y su equipo dediquen esfuerzo, tiempo, dinero a mejorar una herramienta tecnológica, en vez de invertirlo en conectar a personas, en tomarse un café, ¿sabes? Entonces, fíjate, aquí quiero apuntarte una cosa que me resulta interesante. Hoy que estamos en el mundo tecnológico hablando de escalabilidad, automatizaciones, a muchos se nos está pirando la pinza con esto, porque estamos pensando que vamos a llegar a más personas poniendo el foco en la parte de las herramientas. Y lo que estamos haciendo precisamente es desconectarnos de las personas. Y por tanto, el hecho de volver a darse un abrazo con la gente, el volver a quedar a comer, a cenar, el crear pequeñas experiencias realmente transformacionales, ya te digo yo que a medida que avance más la tecnología y la escalabilidad y las herramientas, se van a poner más de moda o van a volver a ponerse en la palestra. ¿Por qué? Porque la gente necesita eso. Somos animales, somos seres vivos, entonces no somos técnicos. Entonces estamos intentando crear herramientas cuando ya las tenemos. Herramientas que consigan conectar a personas cuando es nuestra mejor herramienta. Tú fíjate la paradoja. Entonces vivimos en esa paradoja que al final nos mantiene vivos, nos mantiene pues proactivos, motivados, porque si no, ya miras tú. Entonces fíjate tú que eres un experto en el mundo del estoicismo y del entendimiento del ser, que antes, sin tener la parte tecnológica, las personas también conectaban, ¿no? Y se morían por entender, joder, cómo conectar consigo mismo y con los dioses y con las otras personas. Al final, toda nuestra vida, como seres humanos, yo creo que vamos a estar siempre pensando en cómo conectar y en cómo transmitir nuestra esencia, nuestros valores, nuestro conocimiento. Y eso es como un propósito continuo, el cómo transmitir y el cómo hacer que los demás sientan lo que yo siento. A nivel artístico, te muestro mi música, mis composiciones, mis libros, mis infoproductos, mi podcast, ¿entiendes? Queremos transmitir la información, queremos conectar. Y al final dices, coño, pues al final esto de la energía igual tiene sentido, porque la energía no es otra cosa que conectar constantemente, es una conexión continua. Bueno. Entonces estamos adheridos a esa conexión, ¿no? David, sacando un poquito tu parte más profesional,
he visto que tienes un máster en neuromarketing y es un tema que cada día está más presente en la actualidad y me gustaría que hablaras de qué manera lo ves tú, de qué manera está presente, cómo lo ve David. Pues mira, yo creo que todo el tema del neuromarketing, que al final no deja de ser una palabra peyorativa, que al final a la gente la va a sentir muy mal, es como una explicación a lo que estamos comentando de cómo utilizar la esencia humana y ponerla al servicio de las herramientas. Entonces, antes era marketing, fue publicidad, mercadotecnia, luego fue neuromarketing. Yo me acuerdo cuando empecé a lanzar, hace ya años tenía podcast de neuromarketing musical, ¿no? Vamos a jugar, venga, neuromarketing musical, vamos a ponerle más apellidos simplemente para ser polar y que la gente hablase y pudiese darse la oportunidad de descubrir qué es esto de la neurociencia y de la mente y de la psicología y de las emociones. Entonces es volver a rizar el rizo y a una parte muy racional que hemos creado nosotros desde las emociones, hacerle entender a la gente que consume la herramienta que también va cargada de emociones. Y mientras otros se gastan millones, que está genial, en hacer estudios de neuromarketing, pues los que estamos a otros niveles, pues leemos, consumimos ese tipo de productos para entender un poco cómo funciona el ser humano. A mí me encanta, mi propósito de vida como tal es intentar entenderme a mí mismo, al ser humano, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y esto me lo tomo como un juego, todo el tema del marketing, las herramientas, el dinero, el hacer un podcast, ¿entiendes? El comprar este cojín, el poner esa luz, pues es divertido para mí, es como un juego, pero creo que hay algo más profundo que es lo que realmente me quita el sueño o me lo da. Y es como, joder, es que esto es lo más bonito del mundo. El que hay en el universo, que hay en las plantas, por qué el Fibonacci, por qué el agua es agua, por qué hay luz, por qué la luz es partícula y es luz a la vez. O sea, esas cosas a mí me parece que es la esencia, ¿no? El tiempo, el espacio, las matemáticas, todas estas cosas que es intentar dar respuesta al mundo, para mí es lo más bonito, es la esencia del ser humano. Lo demás para mí me lo tomo como un juego. Y en el momento en el que tú te lo tomas como un juego y empiezas a trabajar con personas y lo ven de esa manera, te quitas una carga bestial de encima. Porque si te despiden del trabajo o te autodespides, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, el otro día lo comentaba alguien, no recuerdo quién era, pero que cuando tú vives en modo vertical, es decir, que tú puedes caminar o que puedes desplazarte, pues al final preocupaciones como el tema del dinero, los clientes, dónde vivo, cuánto cobro, el viaje, tal, es como son cosas muy banales. El hecho cuando tú estés en horizontal y no puedas desplazarte y estés en una camilla mirando al techo, ahí es cuando te tienes que empezar a preocupar, porque tu plano empieza a cambiar. Ya quizás vas a dejar este mundo corporal en el que has estado educado y acostumbrado y ahora vas a tener que plantearte hacia dónde vas. Y eso sí es importante, porque te vas a hacer un montón de preguntas. Pero el hecho de hablar de dinero, hablar de clientes, hablar de trabajo, hablar de jubilación, o sea, para mí es un juego. O sea, es importante, sí, porque estamos en una sociedad en la que son herramientas que nos ayudan a expandirnos y a entendernos. Pero para mí no es la finalidad, no es lo importante. Y te quitas un gran peso de encima para realmente enfocarte en lo que conecta. Brutal. David, ¿qué significa el concepto mentor? Ajá. ¿Y por qué eres mentor de mentores? Mira, para mí el concepto de mentor, creo que todas las personas tenemos la capacidad de ser mentores. Todas. Incluso los animales o las plantas pueden ser mentores, si lo llevamos a ese punto. Creo que cada ente tiene una capacidad que le hace diferente y le hace ser común. Y por tanto, esa parte común hace que puedas entender a esa otra persona o a ese ente. Y la parte diferencial es lo que te hace a ti aprender algo que tú no tienes. El hecho de ser un mentor, el de transmitir una energía, una información de algo que tú tienes en tus genes o en tu memoria, en tus experiencias, perdón, a otra persona que no lo tenga, si tú consideras que esa esencia que tú tienes puede ayudar o puede complementar la energía o el talento de otra persona, se lo tienes que dar. No puedes actuar de manera egoísta, se lo tienes que ofrecer. Entonces el hecho de que tú, por ejemplo, a mí me parece que tú puedes ayudar a Tony Robbins, Pedro. O sea, Tony Robbins es un super gurú, pero quizás no se meta en la piscina como él dice todos los días a 2 grados, que tú lo estás haciendo ahora. O quizás no vea el estoicismo como tú lo ves. Y tú lo transmites de otra manera. Entonces a lo mejor esta persona tiene obviamente otras virtudes, pero tú puedes ser mentor de Tony Robbins, ¿por qué no?
Y una persona que esté paseando por la calle, paseando un perro, o en una panadería, o en el Corte Inglés, o en correos, o pintando cuadros, o encima de un escenario, también puede ser mentor de otras personas. Lo que pasa es que hemos sido educados como que a nosotros no valemos. ¿Sabes? En la escala social, si tú no tienes estas cosas o no ganas esto, o no tienes tanto dinero en el banco, tú no tienes la capacidad de ser mentor de nada. Tienes que tener el título, tienes que haber conseguido, tienes que tener para poder dar. Y creo que no es así. Creo que el tener ya existe de por sí. Lo tienes desde dentro, es tu propia esencia. Y cuando tú lo comprendes y sabes utilizarlo y manejarlo para tu propio beneficio y el beneficio de los demás, creo que no te lo puedes callar. Creo que esa es uno de los propósitos, si no el que más, por lo que estamos aquí, que es el transmitir y el conectar. Entonces el mentor se pone al servicio de ese gran propósito del ser humano, que es el de transmitir, conectar y ayudar a otros. Pues el hecho de ser coach, mentor, serpa, guía, maestro, profesor, al final está en el sustrato ese de transmitir información. ¿Sabes? Los grandes maestros, tú sabes mucho más de eso. Pues intentaban eso, inculcar a otros o enseñar o despertar en otros cosas interesantes que a ellos les hacían bien y consideraban que podían hacer bien a otros. Eso es muy de Von Goethe, de tratar a un hombre por lo que puede llegar a ser y no por lo que es, ¿no? Exactamente. Si tratas a alguien como es, va a acabar siendo peor. Ahí está. Por eso es importante tratar en lo que potencialmente ves en él, ¿no? Ahí está. Es como si yo trato con un montón de clientes que me duele que no tengan los recursos o que no vean que no tienen los recursos, ni siquiera el dinero. Y les digo, es que tú no eres el dinero que tienes o no en el banco o debajo del colchón. Tú no eres esa persona. Y en la sociedad que estamos, en la sociedad capitalista occidental, nosotros tenemos el concepto de que somos el dinero que tenemos o que no tenemos en el banco. Y si estás en números rojos, sientes que no tienes la capacidad de cambiar el mundo. Y si tienes 1.000.000 euros, es como que vas de subidito y consideras que tienes que mirar por encima del hombro a mucha gente. Ese concepto es como, no, eres la misma persona, joder, has nacido del mismo sitio que todo el mundo. Entonces no va de dinero, no va de herramientas, no va de tener, va de tu esencia como persona. Y cuando entiendes eso, ves que tienes la capacidad de ayudar a ti mismo y a cualquier persona en cualquier momento y en función de lo que tú eres, no de las herramientas o lo que tienes que conseguir. ¿Y por qué mentor de mentores? Bueno, porque ante mi propósito de conocerme e intentar conocer al mundo, a mí me gustaría conocer a todas las personas del planeta, a todos los seres vivos, a todo, pero joder, estamos en un mundo en el que tenemos esa presión que nos hemos autoimpuesto del tiempo, de las distancias, de los espacios, y es como, ¿cómo puedo hacer yo esto cuanto antes mejor? Porque joder, es como una droga, es una adicción. Entonces el hecho de intentar coger un vuelo todos los días e irme a todos los países del mundo y hablar en todas las casas con toda la gente, lo veo más complicado que irme a una persona que sea un viajero, un nómada, y poder enseñarle una información o transmitir una experiencia para que él la transmita. Entonces básicamente es eso, es intentar adquirir primero el conocimiento, ¿vale? De todas esas personas que me pueden enseñar a mí, siempre, y el poder aportarle esa pequeña chispa para que transmita, para que conecte a otras personas y les deje esa semilla y que esas otras personas pues también pueden hacer florecer o crecer su propio talento. Entonces considero que es algo eficiente. El ser mentor es un primer paso para ser eficiente y el ser mentor de mentores todavía más, porque mientras otros han hecho el trabajo de conectar a personas, ¿para qué voy a conectar yo a millones de personas cuando puedo conectar con solo una, dedicarle, darle más energía y que esa persona conecte por mí? Y el mentor de mentores todavía sería más eficiente. ¿Y quién fue tu primer mentor, David? Analizado así, te diría que podría ser, imagino que o el que me sacó de allí de mi madre o mi propia madre, ¿no? Pero bueno, a nivel profesional yo le debo muchísimo a Juan Carlos Castro, porque fue una de las personas que me hizo entender que mi esencia estaba dentro de mí, no estaba fuera en ningún sitio que tuviera que adquirir. Y a partir de ahí entendí que la figura de un mentor a la hora de invertir tiempo, recursos, dinero, es súper importante para poder acelerar el proceso para disfrutar en este mundo corpóreo. Y básicamente todo mi tiempo, todo mi
mi dinero lo invierto en formación, especialmente en mentores, porque me acelera mucho el proceso y selecciono muy bien a los mentores. Tú para mí eres mentor también en el mero hecho de que estás aquí y yo estoy aprendiendo de ti constantemente. Y a nivel profesional, que me hayan dado pautas para poder crecer todavía más rápido, expandirme, pues como te digo, Juan Carlos, que pueda nombrar Benji Hidalgo, Miguel Camarena. Tengo muchos alumnos que son mentores míos, eso me encanta. Cristian Helmut, mentores como tal, Érico Rocha, gente con la que he compartido también momentos interesantes, aunque no como tal han sido mis mentores, pues muchísimos referentes que hay en España. Pues Víctor Martín, al que por cierto creo que vas a también entrevistar, sí. Por Roberto Gamboa, gente que está haciendo crecer plataformas que desde la trastienda en el backstage están también ejerciendo de mentores, aunque como tal no tienen la etiqueta de mentores. Entonces yo creo que en el momento en que tú entiendes la figura de un mentor, a partir de ahí es que es algo que tienes que tener en tu día. Te tienes que acompañar siempre de un mentor, una figura que constantemente te esté motivando y te esté enseñando algo que él tiene, que él es constantemente. Esto me recuerda a una cita de Ralph Waldo Emerson que decía: todo hombre es mejor que yo en algún sentido y en ese sentido puedo aprender de él. Claro, así es. David, has mencionado antes Sherpas, gurús, coach, demás, y me gustaría que, como licenciado en psicología y habiendo trabajado como psicólogo, me gustaría que hablases de qué opinas del tema del coaching. Tu visión, desde lo mejor del coaching, lo peor, si crees que son equiparables, lo consideras intrusismo, ese tema que creo que es un poco controvertido. Bueno, aquí cuando hablamos de intrusismo ya volvemos a la parte más educativa del tener o no tener el título, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya depende de cada uno cómo lo vea. Yo no considero que sea intrusismo, sino veo que es una necesidad en el ser humano de querer transmitir y querer conectar con las personas y que se adhieren a un término pues que hoy por hoy está muy de moda, como puede ser marketing, neuromarketing, mentoring, coaching, desarrollo personal y que va fluctuando al cabo de los años. El hecho de que tú te dediques al mundo del coaching requiere una serie de responsabilidades, de derechos y de obligaciones. Y si tú eres una persona capacitada de poder transmitir o despertar en otras personas pues su propia capacidad de entenderse, yo creo que no te lo tienes que guardar y que tienes que ponerte, si quieres, la etiqueta de coach y obviamente pues desarrollarte, formarte con otros mentores y conocer pues todas las herramientas y toda la esencia de ese ámbito del coaching. Lo importante es que tengas claro que cuando trabajas con personas, al final estás tratando con emociones, estás tratando con personalidades, con conductas, y que el proceso de coaching o de mentoring o de amistad no requiere únicamente jugar un partido de fútbol. Requiere que después del partido de fútbol pues igual nos vamos a tomar unas cervezas o igual nos vamos de viaje y que el juego no termina en los 90 minutos, sino que viene después. Porque si yo estoy cansado, yo necesito el abrazo después de haberte metido un gol. Y creo que en el mundo del coaching no solo, pero que como que nos llama mucho más el partido de fútbol que lo que hay antes y lo que hay después. Y creo que tenemos la responsabilidad cada uno de entender qué pasa antes en el entrenamiento, en crear el equipo, y en el partido y sobre todo después del partido. Y creo que si nos enfocásemos todos responsablemente un poquito más en lo que pasa antes y después a nivel temporal, creo que haríamos un trabajo más global y más completo con las personas dentro del mundo del desarrollo personal. Totalmente de acuerdo con esa visión. ¿Qué hace diferente a David? ¿Qué hace diferente a David? Pues bueno, el hecho de que físicamente creo que de momento no he descubierto a mi doble, pero hace diferente que soy un ente vivo, ¿sabes? Entonces me hace diferente a mí mismo respecto a hace un rato o respecto a hace 10 años. Soy una persona que constantemente está en aprendizaje, en cambio constante, aprendiendo, analizando, adquiriendo todo tipo de energías y eso es lo que me hace diferente. El hecho de ser constantemente una persona diferente y de cara afuera, pues de cara a nivel de enseñanza, pues considero que las personas en el momento que se sienten aprendices y espectadores y no tanto creadores o maestros, pues creo que entran en un círculo vicioso de aprendizaje que permite que otras personas se sientan menos
invadidas por el hecho de sentir que una persona es mejor o peor o tiene más o menos, sino que todos partimos de lo mismo y estamos constantemente en crecimiento. Y ni siquiera en ninguna dirección, ni antes, ni después, ni más ni menos, sino que es pues una energía, es que es multidimensional. Y el hecho es como que empiezas a crear menos fronteras, menos diferencias. Y al verte a ese nivel, creo que pones el foco en otras cosas más importantes que en el tener, no tener y en las herramientas. En este mundo tan racional, en la parte tecnológica, ¿sabes? Y pones el foco en cosas más importantes. Qué bueno. Hay una parte, y es la parte del crecimiento, del emprendimiento, del llegar a más, que cada vez interesa más a más personas, por lo que estamos hablando, ¿no? De que ya no es como hace 20 años, ¿no? Que a lo mejor era más un trabajo más reglado, más estructurado, sino que ahora, al ser artistas, es como que cada uno tiene la posibilidad de llegar de una manera. Y me gustaría que hablaras de qué crees que es la mejor cualidad a destacar en una persona que triunfa emprendiendo. Yo te diría que es la voluntad, te diría, la voluntad. Bueno. ¿Sabes? Ni siquiera el hábito, porque para forjar unos hábitos tienes que tener la voluntad de crearlos y de instaurarlos. Es la intención, la motivación, la voluntad, el hecho de despertarte cada día queriendo y poniendo de manera voluntaria tu capacidad al servicio tuyo y de los demás. Y yo creo que esa capacidad de querer es lo que hace que las personas encuentren el éxito más fácilmente que las que abandonan y no tienen voluntad. Entonces el hecho de trabajar esa voluntad, de cómo potenciarla, de cómo entenderla, de cómo ser conscientes, es yo creo que el sustrato antropológico, a lo que estamos hablando, psicológico, que puede mantener todo lo demás. Cuando hablamos de herramientas de marketing, de marca personal, de hábitos, de ventas, de tribus, si no hay una voluntad inicial, eso se va a caer por todos lados. Mencionas voluntad, la podemos enlazar al propósito que has mencionado antes y la podemos mencionar al hacer lo que te llena, que también has mencionado previamente, ¿no? Entonces, me gustaría, para que todas esas personas que realmente se sientan perdidas porque siguen como en ese sistema estructurado, ¿no? Con el que han crecido, o que hemos crecido, y quieran desarrollar esa voluntad y vean que no tienen fuerzas o vean que no encuentran sentido, desde tu punto de vista, desde el punto de vista creativo que tienes, que es una locura de cómo ves las cosas, la realidad en la que puedes moverte, paralela a esta, ¿cómo ayudarse a estas personas? Te diría que cogiesen la mochila, su propia mochila, la abriesen y empezasen a sacar todas esas piedras que les han ido metiendo durante toda su vida. Y que cogieran un microscopio, que se pusieran a analizar cada uno de esos minerales, cuándo se han creado, por qué se han creado y a raíz de qué. El hecho de tener una mochila llena de peso y de cargas es lo que te hace frenarte y no tener la voluntad de hacer un camino, porque tienes mucho peso. Y el hecho de entender las piedras y tomar la decisión de, oye, me la voy a llevar porque es un aprendizaje, o la voy a soltar, ahora puedo caminar porque no tengo ese peso. Entonces creo que nos enfocamos mucho en el conseguir más mochilas, más zapatillas o en llegar a la Catedral de Santiago, en vez de preguntarnos qué es lo que nos está reteniendo en no hacer el camino ahora mismo. Y son las piedras, es el peso que tenemos encima, que nos hemos forjado nosotros mismos, nuestra percepción y el mundo de fuera. Entonces el mero hecho de pararse a ser consciente de si tú tienes una mochila, lo primero, y de qué está compuesta esa mochila, de qué piedras, si son piedras, si son obstáculos, de cuánto pesa y por qué, cuándo se ha creado eso. El mero hecho de ser consciente te va a liberar de toda esa carga. Y luego ya tendrás que elegir qué camino vas a utilizar, en qué hotel vas a dormir para llegar a la Catedral de Santiago si ese es tu propósito. Pero nunca vas a poder crearte un propósito si estás agotado con el peso de la mochila. No te va a dejar ni siquiera pensar ni dar el primer paso. O sea que realmente habría que romper con lo que uno es, ¿no? Para poder sí, en ese sentido, evolucionar. Si lo quieres llamar así, romper, sí, sería como ser consciente de toda tu integridad. ¿Sabes? Muchas veces como que marcamos una barrera de aquello que nos ha hecho daño cuando precisamente muchas veces lo que nos ha hecho daño es lo que nos puede hacer transformar y liberarnos. ¿Sabes? Entonces aquí cuando
hablamos de psicoanálisis, hipnosis, quizás la intención y la voluntad de esas corrientes es intentar entender ese constructo, ¿vale? Ahora ya depende de cada uno cómo lo lleve o no, pero creo que las personas viajamos por el mundo intentando ponernos constantemente máscaras y siendo personajes, y al final nos olvidamos del actor, y si no hay actor no hay personajes. Entonces el actor, siendo como tú eres, habrá gente que le gusta o no tu personaje, pero al final si tú te muestras al mundo como actor, la gente cuando habla de Robert De Niro no habla de Taxi Driver o del irlandés, habla de Robert De Niro porque él aparentemente nos ha vendido más su carácter como actor, que realmente también es un actor, pero cuando tú te vendes, te muestras al mundo como persona y no tanto como personaje, que también es interesante, que tienes que utilizar diferentes personajes a lo largo de tu vida, que son como tu marca personal, que son tus servicios, tus productos, tus relaciones, ¿vale? Tus cambios, que es bonito, pero siempre con un sustrato que es tu ser. Yo creo que el ser es perenne, es un continuo. Y luego lo vas cambiando a medida que vas conectando y viviendo otras cosas. ¿Qué valores, en relación a esto, son fundamentales para tener éxito? O sea, al final, ¿se puede tener éxito no siendo buena persona? Depende de lo que considere éxito esa buena persona o mala persona. ¿Sabes? Yo considero que el éxito ya depende de la percepción de cada uno y de la otra persona que considere el éxito. Entonces, una persona que puede acuchillar a uno por la calle, igual su éxito es intentar matar a 10 personas por la noche. Pero yo eso no lo considero éxito. Pero esa persona considera que es éxito, es exitosa para sí. ¿Sabes? Entonces ya aquí jugamos mucho con la percepción de cada uno. Lo importante, a mi parecer, es que el éxito sea algo que pueda hacer crecer y sea un buen negocio para todos, que sea beneficioso para todas las partes implicadas. Eso para mí es una buena herramienta exitosa, en el que no dañes a ninguna de las partes implicadas. ¿Y qué es éxito para David? El éxito para mí es integridad, es ser consecuente con las decisiones que tomas desde tu consciencia. Comparto, para mí también la congruencia creo que sea al final el éxito de la vida. Eso es. Y pese a los errores que puedas cometer o aprendizajes, el poder recular, que es increíble para poder aprender, y poder hacerlo de manera reactiva cada vez que sea menos dura para ti, que puedas reaccionar y que puedas contar hasta 10 y que luego hasta 1 y que luego pase a ser prácticamente automático, es lo que te va a hacer aprender, porque vamos a estar constantemente cometiendo aprendizajes. Pero el hecho de volver a retrotraerte a una base, a una estructura, a un valor, y ser consecuente con él y tomar decisiones en base a eso, esa integridad, a ti como persona te va a fortalecer, te va a hacer una persona mucho más segura. Y las personas compran y se adhieren a personas más seguras porque van buscando esa integridad también. ¿Entiendes? Entonces, el hecho, por ejemplo, que hablamos de un mentor se tiene que rodear muchas veces de personas que van buscando esa seguridad, esa integridad, y que cuando la encuentran es momento de que echen a volar, porque ya les ha ayudado a esa persona. Va buscando en ti algo que sabe que tiene, pero no sabe cómo encontrarlo. Y en el momento que da con ese clic, ahora es momento de que esa persona sea ejemplo para muchas otras. Y bueno, quiero ser respetuoso con tu tiempo, así que vamos a ir terminando. Tengo un par de preguntitas más y una es, David, ¿con qué 2 personas te tomarías un café? Pues, visto lo visto, una contigo y otra seguramente con tu referente, ¿sabes? Para saber cómo has forjado tú la persona que eres. ¿Sabes? ¿Qué persona tienes tú como referente para poder entender y seguir rascando? ¿Sabes? Y seguramente cuando me tome ese café con esa persona le preguntaría lo mismo, ¿no? Es buscar la raíz, es de dónde viene todo esto. Qué bueno, pero estoy seguro que el oyente quiere saber con quién se tomaría un café si no conociera a Pedro Vivar, porque estoy seguro que David tiene un público, sí. Tiene un montón de personas que quieren saber con quién pasa su tiempo, a quién admira, quién... Pues mira, me gustaría tomarme un café con Salvador Dalí. Anda, joder, que no lo esperaba. ¿Vale? No sé dónde estará y qué será de él, pero me encantaría porque me parece ejemplo de una persona que supo utilizar muy bien las herramientas de marketing para poder poner encima de la mesa una auténtica esencia diferenciadora. Ayer estaba viendo la película de Joker y me recordó mucho a eso. Pese a ser un productazo muy bueno,
Yo creo que la raíz es esa, es otro Salvador Dalí que está intentando gritar desde dentro de tío, yo tengo mi propia parte diferencial, mi propia esencia, y aunque utilizo las herramientas de manera incorrecta porque daño a terceros, el sustrato es como, tío, es un despertar. Y me encanta la gente, me tomaría cafés constantemente con personas que están despertando al mundo. Brutal. David, para terminar, lo primero, agradecerte todo este tiempo, todas estas píldoras. Creo que estás llegando a muchísima gente y me gustaría saber qué mensaje te encantaría hacer llegar a toda esa gente. Pues a ti como oyente, si me estás escuchando, plantéate que realmente tu talento, tu esencia puede estar en la basura, en tu propia mierda, en tus propias carencias o lo que crees que han sido tus carencias hasta ahora, puedes encontrar tu verdadera esencia y a partir de ahí todo va a cambiar. O sea, vas a transformar absolutamente tu vida y la de la gente que te rodea, porque quizás ahí tengas tu virtud. Creo que es un mensaje muy potente. Creo que todos debemos hacer introspección, vernos desde fuera, desde dentro, desde todos los puntos posibles. Y desde aquí, pues, agradecerte a ti, oyente, por estar aquí y agradecer especialmente a David por su tiempo y por todo esto. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Buenísimo. Muchas gracias, tío.